Triángulo de las Bermudas es, sin duda alguna, uno de los temas más legendarios y misteriosos de la historia. El triángulo formado por los puntos que unen Florida, Puerto Rico y las Islas Bermudas es considerado una de las aguas más peligrosas del planeta. Desde 1851, más de 8.000 personas se han perdido entre los barcos y aviones desaparecidos. Pero, ¿qué hace tan peligroso a este lugar? Conocido también como Triángulo del Diablo o Limbo de los Perdidos, es un lugar donde se han producido numerosas desapariciones aparentemente inexplicables de barcos y aviones. Hay quien dice que es debido a extraterrestres. Asimismo, se han reportado numerosos avistamientos de ovnis. Otros culpan a fuerzas sobrenaturales y algunos van más allá, afirmando que existe una puerta interdimensional o incluso un agujero de gusano que envía a los desaparecidos a otro tiempo. Se han sugerido varias explicaciones para este misterio, desde abducciones extraterrestres a artefactos de la desaparecida Atlántida, incluso algunas científicas, como la teoría de las burbujas de metano. El Triángulo de las Bermudas es un área del Atlántico situada entre tres puntos geográficos importantes: las Islas Bermudas, Puerto Rico y Florida. Mide aproximadamente 1,1 millones de kilómetros cuadrados y es el área que resulta al unir los tres puntos mediante líneas imaginarias. La primera persona en hacer una mención documentada fue Edward Van Winkle Jones, un periodista de la Associated Press, quien en 1950 habló de lo que para él eran misteriosas desapariciones de barcos en una zona de las Bahamas que bautizó como Triángulo del Diablo. Más tarde, en 1952, George Sand afirmó en un artículo de la revista Destino que en esa zona sucedían extrañas desapariciones marinas. Ya en 1964, el escritor Vincent Gaddis fue considerado el inventor del término, al publicar el libro Horizontes Invisibles, los verdaderos misterios del mar, donde incluía un capítulo llamado El mortal Triángulo de las Bermudas, y 10 años más tarde, en 1974, el misterio pasó a ser un mito gracias a Charles Berlitz, escritor neoyorquino de ciencia ficción que publicó el bestseller titulado El Triángulo de las Bermudas, donde copió bastante texto de Vincent Gaddis y recopiló casos de desapariciones muy manipuladas y con invenciones exageradas. Muchas son las teorías que pretenden darle explicación a estas desapariciones, desde olas gigantes y grandes remolinos hasta abducciones alienígenas. La mejor explicación dada hasta la actualidad es que el hundimiento de barcos y aviones se debería, al menos en un gran porcentaje de los casos, a la presencia de hidratos de metano producidos en ciertas áreas de las plataformas continentales. Según las investigaciones, las burbujas de metano crecerían en progresión geométrica a medida que ascienden a la superficie, que al llegar a la misma originarían áreas espumosas en las que, debido a las turbulencias originadas en diferencias de densidades, los barcos perderían sus propiedades de flotabilidad y se hundirían de forma demasiado rápida como para posibilitar un escape de los pasajeros. Pero en caso de que estas burbujas poseyeran el tamaño y la densidad suficiente, cruzarían la superficie del agua y en caso de que algún avión llegase a cruzarse con su radio de influencia, experimentaría un incendio en sus motores o simplemente estos dejarían de funcionar cayendo al agua.
Pero hay casos en que las explicaciones científicas no bastan. Casos en los cuales las embarcaciones han aparecido intactas pero sin la tripulación. Incluso en uno de esos casos se encontró vivo un perro como único testigo de lo sucedido. Entonces, ¿cómo pudo haber sido el gas metano? De haber sido así, las embarcaciones no habrían aparecido sin tripulación, simplemente se habrían hundido. ¿Podrían ser piratas? De haberlo sido, habrían quedado evidencias del crimen. ¿Olas gigantescas o remolinos? En tales casos, los barcos se habrían hundido, y en caso de no hundirse, no se habrían conservado intactos. Quizás los menos escépticos tengamos un tanto de razón, o simplemente la ciencia aún no ha avanzado lo suficiente como para descubrir y comprender ciertos fenómenos. Pero lo cierto es que el Triángulo de las Bermudas sigue siendo uno de los grandes misterios de la historia. Tal vez algún día sepamos la verdadera razón de las desapariciones de todos estos barcos y aviones. Si te ha gustado el vídeo puedes darle a like y si te gusta este tipo de contenido no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en el próximo vídeo.